Seguimos con esta serie de 4 capítulos analizando los 4 jinetes o 4 caballos del Apocalipsis. El primero, ya ustedes saben que lo hice en un en vivo, analizando el caballo blanco cuando se abre el primer sello. Todo esto está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Hoy le corresponde el turno al segundo caballo, al caballo rojo. ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué significa realmente el caballo rojo de Apocalipsis? Ya sabemos que esto no es nada metafísico, esotérico, sobrenatural. Caballos literales que van a cabalgar por el cielo sembrando terror sobre la tierra como una especie de monstruos fantasmales, qué sé yo, como quizás muchos se lo imaginan. Los caballos de Apocalipsis no tienen nada que ver con eso. Recuerden que son profecías, las profecías tienen símbolos y los símbolos están ahí para descifrarlos. El símbolo guarda un mensaje y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a proponer una vez más nuestra interpretación. Vamos entonces con ese caballo rojo que, bueno, el mensaje, como todos estos, está en el capítulo 6. Ahí vemos algunas imágenes. Vamos al capítulo 6 para entrar en contexto. Está en el capítulo 6 del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, los 4 primeros sellos están ligados a los 4 primeros, bueno, a los 4 caballos, porque solo son 4 en esta parte. Luego en Apocalipsis 19 sabemos que hay un quinto, pero no tiene que ver con esto. Y eso lo explicamos en el en vivo cuando hablamos del primer jinete. Oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es un tono rojizo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces yo creo que este es bastante claro el símbolo cuando dice le fue dado que quitase la paz de la tierra. Ese es el poder que tiene ese caballo rojo, y que se matasen unos a otros. Con una espada, ese es el símbolo que este porta. El primero, recordemos que porta un arco, este porta una espada. Estos elementos de guerra básicamente muestran la condición que tiene este símbolo. Es muy fácil de interpretar, está hablando de guerra. Cuando dice quitar la paz y que se ataquen unos a otros, es guerra. Pero claro, esto es un símbolo que se plasmó en el 70 más o menos después de Cristo en la isla de Patmos cuando Juan recibe la revelación. Por lo tanto, Apocalipsis, que es una profecía, busca mostrar el tiempo futuro del tiempo en el que fue dictado. Es decir, Apocalipsis no te va a hablar del pasado, antes del tiempo de Juan, cuando estaba en Patmos. O sea, las guerras históricas no entrarían dentro de esa interpretación, dentro de ese símbolo. Por lo tanto, habría que buscar del año 70, año 100 después de Cristo en adelante, cuáles han sido los conflictos bélicos más potentes de la humanidad para que ese símbolo pueda encajar, uniendo esto también con lo que dice Mateo 24, cuando dice que habrá rumores de guerra y guerras hacia el futuro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino hacia el futuro. Al tiempo del fin es donde apuntan todas las profecías. Por lo tanto, hay que buscar ese contexto de enfrentamientos bélicos para entender si ese segundo caballo del Apocalipsis ya está cabalgando en el mundo. Recuerden que esto está ligado, los 4 caballos están ligados, es decir, el uno va sucediendo al otro. Así como analizamos con el primer jinete, que su presencia ya se siente sobre la tierra, este también tenemos que analizarlo. Entonces, ahí está la cita y bueno, vamos a ver qué es lo que se interpreta en el mundo religioso. Siempre hacemos este ejercicio para ver qué es lo que se dice. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Bueno, eso ya lo sabemos. El segundo jinete se refiere a una guerra terrible que estallará en los últimos tiempos. Claro, hacia futuro. Esas guerras incluirán el ascenso al poder del anticristo, que requiere la caída de otros reyes, como dice Daniel 7. Entonces, la interpretación religiosa está ligada más o menos a lo que estamos diciendo, ¿no?, en esta parte inicial del video. Y claro, no es muy complicado ubicar ese caballo porque es muy diciente el mensaje: quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a otros. Entonces, ¿cuál es el conflicto bélico del que está hablando exactamente ese jinete o ese caballo? Si el primer caballo, el blanco, está ligado al anticristo, a la aparición inicial del anticristo. Recuerden que hay dos momentos: salió venciendo, cuando se muestra ese caballo blanco, esa aparente luz, ese aparente Cristo, es un emulador del Cristo, se hace pasar por el ungido
el falso Emanuel, como lo dice la profecía de los 9 tiempos, salió venciendo y para vencer. Es el imitador del Cristo. Entonces, cuando ese personaje comienza a mostrarse, porque tiene dos etapas, una cuando se comienza a mostrar y otra cuando ya vence. Y luego de este viene el segundo caballo, que es el rojo. ¿Qué podría venir después de la presencia inicial del anticristo? Una tercera guerra mundial. Y por eso se entiende también los otros dos caballos, el negro y el amarillento, que de eso no vamos a hablar hoy, lo estaremos hablando en los dos programas que faltan. Entonces, claro, si analizamos la secuencia de acontecimientos, cuando aparece por primera vez el anticristo, es porque está cerca de estallar un tercer conflicto bélico mundial. Esa podría ser la interpretación, ese podría ser el cabalgar del caballo sobre el planeta Tierra, el caballo rojo. En más conceptos, más interpretaciones históricas sobre lo que se conoce de este símbolo, ¿no? El padre Castellani consigna que, desposeída la monarquía cristiana de su existencia, vendrá guerra y rumores de guerra, como lo dijo Jesucristo. Entonces él dice o advierte, esto ya hace un tiempo que dijo esto, y Castellani advierte que viendo dos conflictos mundiales parece como si el mundo se preparara para una tercera. Entonces aquí se interpreta que el caballo rojo también tiene que ver con los dos principales conflictos bélicos mundiales en la historia y el tercero. Ese sería el caballo rojo. El jinete del segundo caballo suele representar la guerra y a menudo se le representa sosteniendo una espada hacia arriba como si estuviera listo para la batalla. El color de su caballo es el rojo y en algunas traducciones el color específicamente es un rojo ardiente. El color rojo, así como la posesión del jinete de una gran espada, sugiere sangre que va a ser derramada. Claro, ese es el símbolo, espada, color rojo, sangre. Como se ve en la heráldica, la espada sostenida hacia arriba por el segundo jinete puede representar la guerra o una declaración de guerra. Es el simbolismo militar. Las espadas en alto, especialmente las espadas cruzadas en alto, significan guerra y entrada en batalla. Hay una interpretación también desde el punto de vista griego que lo compara con Ares. El caballo rojo sería Ares, que es el dios de la guerra. Ares, bueno, uno de los antiguos Elohim. Entonces hay que analizar si este caballo rojo realmente está relacionado con las dos primeras guerras mundiales y con esa tercera. Con la tercera seguro que sí, pero vamos a ver por qué también estaría relacionado con esos dos conflictos anteriores. Si nosotros analizamos un poco la historia sobre las peores guerras precisamente de la historia humana, por lo menos de las que se tiene registro, aquí tenemos un listado de las peores guerras de la historia, las más sangrientas y destructivas. Vamos a repasar rápidamente estos conflictos. Son 10. La rebelión de An Lushan, esto fue en China, desde el año 755 más o menos comenzó, después de Cristo, y culminó en el 763. Se dice que dejó unos 36 millones de víctimas, un número importante. También el sitio de Bagdad en 1258 con unos 200.000 civiles y militares que se dieron de baja. La guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, se dice que de unos 3 a 11 millones de personas fallecieron. La rebelión Taiping, de 1850 a 1864, unos 14 años, se dice que más de 20 millones de personas perdieron la vida. Las guerras napoleónicas, que dejó un saldo de 3.500.000 a 7 millones de personas fallecidas. La guerra civil de Rusia, que bueno, fue en los años 1917 a 1923, con un saldo de hasta 9 millones de víctimas. La batalla de Wuhan también dejó un saldo importante allá en China de unos 400.000 fallecidos. La Primera Guerra Mundial, una de las más devastadoras de la historia, que dejó entre 15 y 21 millones de víctimas entre 1914 y 1918. Y las guerras mundiales, no solamente por el saldo de víctimas que dejaron, son devastadoras, sino porque involucraron a muchos países, que esa es la diferencia con otros conflictos que ha habido en la historia, que en otros conflictos se han involucrado 2 países, quizás máximo 3, han sucedido conflictos internos en países que han sido devastadores, pero como la primera y la segunda, ninguna en la historia de la humanidad. Hacia el siglo pasado ya había los medios para que los ejércitos se desplazaran hacia otro continente, hacia otros países, y ya podía haber una confrontación total. Esa es la condición que tienen esos conflictos mundiales. Luego está la batalla de Stalingrado, que fue de 1942 a 1943 y dejó un saldo de 3 a 4 millones de personas fallecidas.
no fue para nada superior en devastación a la primera, que dejó un saldo de más de 20 millones de personas fallecidas. Y el conflicto más devastador en toda la historia de la humanidad, de lo que se tiene registro, fue la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que empezó en 1939 hasta el año 45 más o menos, y se dice que dejó un saldo de entre 65 a 85 millones de víctimas. Bueno, si usted pudiese de alguna forma sumar todas las víctimas que han dejado a lo largo de la historia, desde la más remota antigüedad, bueno, aquí habría una lista casi que interminables de millones y millones de víctimas. Ese es el demonio de la guerra. Es una práctica bastante nefasta que enseñaron los Elohim a la humanidad desde los tiempos cuando ocurrió la invasión, como lo denuncia Enoch. Ellos fueron los que nos enseñaron el arte de la guerra. Entonces, la profecía Apocalipsis dice que hacia futuro ese arte nefasto del conflicto se desataría por completo. Y sí, podríamos colocar a la primera y a la segunda, estos conflictos mundiales, dentro de lo que es el símbolo del caballo rojo, porque desde comienzos del siglo pasado, yo diría que comenzaron a cabalgar. Incluso el caballo blanco comenzó a sonar los primeros pasos desde el siglo pasado, cuando el plan de control mundial, digamos que se comenzó a concretar. En 100 años ha avanzado ese plan de control mundial más de lo que lo ha hecho en cientos de años. Esta gente aprovechó el siglo pasado para acelerar sus planes. Si no, veamos lo que pasó con el Estado de Israel. Ya han pasado más de 70 años y siguen acelerando. Entonces, falta solo un conflicto mayor, que es el tercero, que se dice, ¿no?, en algunas profecías, que acabará con 3/4 partes de la humanidad. ¿Cuántos millones son eso? Bueno, usted saque las cuentas, y sobre todo que tendrá un componente diferencial, y es las armas termonucleares. Las que se lanzaron en la segunda no le llegan ni a los tobillos a las que se podrían lanzar. Bueno, se podrían no, las que se van a lanzar en el tercer conflicto mundial. Esa es la diferencia de todos estos conflictos, y eso es lo que determina el cabalgar del caballo rojo del Apocalipsis. Este es un símbolo que desde mi interpretación comenzó a cumplirse con los dos conflictos mundiales, y su cumplimiento final será con la tercera, luego de que el anticristo haga su primera aparición, salga venciendo. Luego él es el que pacificará este conflicto, y ahí es donde se cumple el otro símbolo, y para vencer. Y ahí es donde recibe el reino y comienza su gobierno. Él es el que pacificará ese tercer conflicto mundial, y en medio de ese caos él podrá gobernar, porque el mundo posguerra será el nuevo orden que él va a imponer. Un mundo de paz, un mundo de prosperidad, o por lo menos así lo van a mostrar, y será así por un corto tiempo, hasta que él muestre su verdadera cara y la humanidad conocerá de nuevo el error. Y así como hicimos con el primer jinete, también tenemos por acá la profecía de los 9 tiempos, para que veamos cómo esta profecía también muestra esa secuencia, ¿no? Recordemos que el primer jinete o primer caballo aparece desde el séptimo tiempo, cuando habla del carnicero, ¿no?, que parece un santo pero no lo es, de ojos oscuros, su sabiduría viene del negro abismo. Bueno, esa es la presencia inicial del anticristo. Luego el octavo tiempo habla de preparativos de destrucción, las armas están volando. Aquí es cuando ya se desata el caballo rojo por completo. Y además dice la profecía que la piel amarilla, el pacto no respeta, hay traición entre las potencias mundiales y sus ejércitos barren al enemigo. Guerra total. Lanzan la cápsula, los hombres quedan consumidos, el mundo está mudo. Se derriten los ejércitos como plomo fundido, es la sorpresa, es la temida arma letal. Esto es armamento termonuclear. Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. Ahorita, más adelante, en el mismo octavo tiempo, habla de los demás efectos que tiene este armamento. Por aquí en estos primeros párrafos habla del inicio del cabalgar de ese caballo rojo. Ya por acá, bueno, las consecuencias, por ejemplo, dice, se lanzarán las armas mortales, los muertos serán como hierba en los campos, 200 millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. Esto ya va más para lo que es el cuarto jinete, que solo hablaremos en el cuarto capítulo, porque es el que trae detrás el Hades, el caballo amarillo. Aquí estamos hablando como tal del enfrentamiento bélico más potente de la historia de la humanidad, que se describe aquí en el octavo tiempo y es después de la aparición
del anticristo en su primera etapa. Porque ya por acá dice, cuando ya él se muestra en su segunda etapa, he aquí su poder se aumenta, hábiles para el engaño y fuertes en la codicia. ¿Engaño en qué momento? En ese mundo de guerra, cuando entra a pacificar. La mentira es su oración, momento propicio para infundir temor y retomar el poder. ¿Cuándo? En medio del conflicto bélico, que él es el que lo va a detener. No durará mucho. Se firma el pacto de paz, que conducirá al mundo en manos del falso Emanuel. Aquí es donde se cumple y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Aquí es donde el programa oscuro vence, entre comillas, en su etapa final, donde se muestra como definitivamente el salvador del mundo. Por eso le llama el falso Emanuel. Esto lo analizamos en el capítulo anterior del primer jinete. Es el falso Emanuel porque el verdadero es el Cristo. No es una forma simbólica que utiliza la profecía para referirse al anticristo, el falso Emanuel. Ya ustedes saben que Emanuel significa Dios con nosotros, que es el Cristo en su símbolo, y falso Emanuel significa el falso Dios con nosotros, ¿no? El anticristo, la representación de Yahvé en el mundo. Entonces, el segundo jinete, como ya lo estamos viendo, y la profecía no los confirma, bueno, la profecía no habla en ningún momento de apariciones fantasmales, ¿no? Como vemos en estas presentaciones o en estas imágenes que son creadas precisamente para animar un poco lo que dice el Apocalipsis. No es ninguna aparición fantasmal de un caballo terrorífico. El caballo rojo es guerra mundial. Las dos primeras y la tercera. Ese es el cumplimiento de este símbolo de Apocalipsis. Y como ya lo decíamos, también en el video donde analizamos el primer jinete, esto está relacionado con la estatua de Nabucodonosor de Daniel. Si vemos, tiene unos tonos parecidos en los metales, el oro, que representaría a ese caballo al cuarto, la plata, que representaría al jinete blanco, el bronce, que representaría, del que estamos hablando hoy, el caballo rojo, y el hierro, que representa al caballo negro. Hay una similitud entre los colores de estos metales y los colores de los caballos de Apocalipsis. Entonces, haciendo una interpretación más aterrizada, sin fanatismos, sin cosas sobrenaturales, el caballo rojo ya ha estado cabalgando en el mundo. Cada vez que usted ve un conflicto que estalla en cualquier parte del mundo, ese es el galopar del caballo rojo que tendrá el cumplimiento final con la tercera. Ese es el símbolo. Claro, ya sabemos que el caballo blanco ha comenzado también a cabalgar, por lo tanto, eso quiere decir que el tercer enfrentamiento bélico está muy cerca. Y luego de esto vienen los otros dos, que los estaremos analizando en los próximos 2 capítulos. Así que esto es el segundo jinete del Apocalipsis. Falta el tercero, que es el negro, y el cuarto, que es el amarillento. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.